La entrevista. Y vamos a dar paso a un tema muy interesante. Es la reforma energética y los impactos directos, por supuesto, en el estado de Tabasco, un estado eminentemente petrolero. La reforma energética va más allá del petróleo, pero dejemos que sea el senador Humberto Mayans Canaval que nos adentre en el tema, porque hoy la discusión, bueno, estos son los últimos días que sube la discusión a la Cámara de Diputados de la reforma hacendaria o fiscal, de la reforma energética, e incluso acabo de leer que van también a trabajar sobre la reforma político-electoral. Son varios temas a nivel federal en el Congreso de la Unión. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel. Ileana, muy buenos días y un saludo a su amplia audiencia. Gracias por invitarme a un tema central para el país, que es la reforma energética. Efectivamente tenemos un paquete de iniciativas muy importantes que deberán de transformar a México realmente desde el punto de vista del marco jurídico, pero también de la realidad. El presidente Enrique Peña Nieto ha decidido hacer estas transformaciones aprovechando el primer año de su gobierno, antes de que concluya el mismo, y tal vez para impulsarlo a partir del segundo año. Sabemos muy bien, por experiencia histórica, que lo que no se hace en los 2 primeros años es muy difícil que después se pueda hacer, sobre todo en lo que concierne a reformas estructurales. Por eso las iniciativas que están en el Congreso, que son entre otras, como tú decías, la energética, que está en el Senado, no en la Cámara de Diputados, está en el Senado como Cámara de origen; la financiera, que ya está en el Senado, pero vino de la Cámara de Diputados, que es una iniciativa que consiste fundamentalmente y que tiene como objetivo en que la banca otorgue más créditos al pueblo de México, porque el crédito es escaso y este impide el crecimiento. Yo presenté una iniciativa en ese sentido, también, que está siendo tomada en cuenta, y que haya verdaderamente una banca de desarrollo. Es una iniciativa muy importante, la hacendaria o fiscal, y desde luego la política también, que están impulsando fundamentalmente los partidos de oposición, y que yo creo que ahí debe ser una discusión muy con mucho tiempo y prudente, porque entre otros están planteando temas como las oposiciones, fundamentalmente el PRD y el PAN, la desaparición de los institutos locales electorales, y que solamente el IFE tenga la facultad de realizar las elecciones en todo el país. Pero esto es un paso atrás, desde mi punto de vista, en la democratización y en la federalización del país. Entonces, yo confío en que los podamos sacar todos en tiempo y en forma de aquí al 15 de diciembre, y que avancemos sobre todo en la reforma energética, que es, desde mi punto de vista, la columna vertebral. ¿Por qué la columna vertebral? Porque esto va a cambiar todo. La realidad del país, y pega en lo fiscal, en lo hacendario, en las regiones, tiene que ver con toda la parte económica, fiscal y la entrada al siglo XXI de México. Y es muy importante, qué bueno que me preguntas eso, ¿en dónde está México en el contexto internacional, en una aldea pequeña que ya somos, y en una economía absoluta y totalmente globalizada? ¿En dónde estamos? En energía. Estamos entrando a una tercera revolución industrial. Varios expertos, hay varios analistas, Rifkin entre otros, que lo señalan muy claro. Y dicen que estamos dejando ya la segunda revolución industrial, basada en el petróleo, en la energía derivada de los combustibles fósiles y en la nuclear, para entrar a una nueva revolución energética consistente, y ya esto está en proceso, en las energías renovables, es decir, en las energías solar, eólica, en las biomasa o los biocombustibles, en las hidrotérmicas, y en el uso intensivo de las energías verdes. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Están liderando Europa, sobre todo Alemania y Estados Unidos, en esta revolución, que es una revolución científica y tecnológica. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ya el petróleo fácil se ha agotado, se está agotando. Cada vez más hay yacimientos
más difíciles de obtener el petróleo, a mayores profundidades en aguas en el mar, en aguas profundas y ultraprofundas, y los yacimientos fáciles son muy escasos, por lo tanto eso implica un mayor costo y eleva el costo del petróleo. Y si entendemos todos que el petróleo es a la economía como la sangre al ser humano, es decir, a través del petróleo circula toda la economía y funciona la economía así como funciona el cuerpo humano con la sangre, entonces esto es indispensable, y cualquier incremento en el precio del petróleo y sus derivados, entonces se incrementan todos los productos. Tengamos claro que, por ejemplo, todos los automóviles, todo el transporte, las comunicaciones se generan a través del uso de esos derivados del petróleo. Igual los plásticos, todos los plásticos, la petroquímica, los plásticos, las llantas para los automóviles vienen del uso del petróleo y sus derivados. También las medicinas, la ropa misma, toda la ropa sintética, viene de allí. Es decir, es fundamental. Y toda la división internacional del trabajo y toda la industria y la vida misma está determinada por este hecho, por el uso de los combustibles fósiles. Pero ¿qué está pasando con estos combustibles fósiles? Primero, son escasos y ya muy caros. Segundo, está liberando mucho CO2 a la atmósfera, y entonces hay un calentamiento de la Tierra derivado de este uso intensivo, absurdo, del petróleo. Y este calentamiento global, que muchos expertos dicen que puede ser entre 1,5 y 3,5 grados centígrados, ¿no? Entonces elevando la temperatura tiene impactos terribles, entre otros, cada vez más habrá más huracanes, ¿no? Y más intensos por el calentamiento del mar, ¿no? Y también el deshielo de los polos. No solamente se calienta el agua del mar y generan estos huracanes terribles que estamos viviendo y que en México acabamos de ver, ¿no? Muy recientemente, en Estados Unidos, en Colorado, sino también, Gabriel, en el avance del incremento del nivel del mar y la afectación de las zonas costeras en todo el mundo. Entonces, este cambio climático, además, en 100 años puede eliminar muchas vidas animales y vegetales, y ello puede cambiar sustancialmente en poco tiempo, 150 años, 200 años, poner en riesgo la existencia misma de la humanidad. Esto lo saben con toda seriedad y con toda la responsabilidad quienes toman las decisiones en el mundo, tanto basado en estudios serios, científicos y responsables. Y es un debate que podríamos profundizar mucho en otra ocasión, pero nada más lo menciono porque esto tiene que ver con que Alemania, por ejemplo, que es la líder económica en Europa, haya ya cancelado hacia el año 25 toda la infraestructura nuclear que tenía de plantas nucleares para la generación de energía, a partir de lo que pasó en Japón. Está cancelándolo, igual la del petróleo, y entonces está ya invirtiendo millones de euros en esta revolución tecnológica para contar con energías renovables, verdes, limpias, y igual lo está haciendo Estados Unidos ya. Todo este panorama que nos acaba de dar, senador, muchas de las voces que están ahorita con el tema de la reforma energética están de acuerdo y están conscientes de la importancia de esta reforma energética, pero hay un punto central en donde nada más no se están pudiendo poner de acuerdo, y es en el marco legal y en los ajustes que le quieren hacer a la Constitución, los cambios. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué es importante modificar el 27 y el 28? Bueno, primero, entonces, estamos obligados a hacer la reforma energética. Si no, México se quedaría rezagado ante el cambio tecnológico y la revolución industrial, y seríamos un país de tercera, y lo que está pretendiendo el presidente Peña Nieto es que este país sea un país de los más desarrollados como lo somos hoy, de la OCDE, que continuemos allí en ese contexto, respetado globalmente, pero viable como nación, una nación justa, donde combatamos la pobreza, donde tengamos mayor igualdad. Este es el reto. Y para eso necesitamos que venga el capital extranjero a invertir en el sector energético en México. ¿Por qué razón? Porque Pemex y el país no tienen ni los recursos económicos suficientes para
invertir en las nuevas tecnologías y tampoco tiene, no tiene los recursos para explorar y explotar los yacimientos en aguas profundas o ultraprofundas, que es donde está el petróleo, ni refinar ese petróleo, que es petróleo muy pesado. Entonces, por falta de capital y de tecnología, requerimos que venga la inversión privada. Pero además, esto es tan complicado ya, tan complejo desde el punto de vista de capital y tecnológico, que no hay una sola empresa en el mundo que trabaje sola. No la hay. Todas trabajan asociadas a otras empresas. Y todos los países tienen un régimen jurídico y económico abierto a las inversiones. Solamente México se está quedando atrás. Es el único país hoy, junto con Corea, la dictadura de Corea del Norte, que está cerrado a la inversión extranjera, asociada. Entonces, ¿cuál es el reto? Obtener que vengan esos capitales y esas tecnologías asociadas al capital mexicano, al Estado mexicano y a Pemex, sin riesgo de perder el control de esos recursos que históricamente la nación ha defendido y que hemos defendido y que es parte de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Pero no podemos guardar ese tesorito, ese tesoro bajo tierra, ¿no? Y dejarlo allí, claro, porque es nuestro y que nadie lo toque, cuando todo el mundo ya en la nueva revolución tecnológica lo está haciendo. Entonces necesitamos abrirnos para explotar esos yacimientos profundos y ultraprofundos. Por ejemplo, Estados Unidos está en vías de ser autosuficiente en petróleo y cada vez va a comprar menos petróleo al extranjero. México le ha dejado de vender en los últimos 10 años a Estados Unidos casi 400,000 barriles diarios de petróleo, de lo que le vendíamos. Está dejando de comprar porque está explotando yacimientos en nuevos yacimientos en Canadá y en Estados Unidos, que están integrados comercialmente, pero ahí en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá implicaba la integración energética. México no lo aceptó porque estamos cuidando nuestra energía. Canadá y Estados Unidos sí. Entonces hay yacimientos de lo que se llama shale gas y shale oil, leutitas, en Canadá y en Estados Unidos, en Alberta en Canadá, en Wyoming y en Texas, que son nuevas tecnologías de yacimientos petrolíferos en rocas que requieren una tecnología muy cara y para extraer el hidrocarburo. Entonces, Estados Unidos tiene en Texas y en Wyoming, ha perforado 9,100 pozos. Caray. 9,100 pozos. Y nosotros hemos perforado solamente en un yacimiento que compartimos con Texas en el norte del país, hemos perforado 6 pozos. En aguas profundas y ultraprofundas, Estados Unidos ha perforado 137 pozos y produce 1,000,000 de barriles diarios. Nosotros hemos perforado 3 pozos y producimos cero petróleo. Fallido. Con todo, o sea, ¿por qué entonces sí necesitamos el capital extranjero? ¿Por qué sí necesitamos la tecnología? Para explotar esos recursos. Y Estados Unidos y Canadá lo están haciendo ya y nosotros no. Y son compartidos con nosotros. Los del Golfo, el hoyo de la Dona, es un yacimiento gigantesco en aguas profundas y ultraprofundas que compartimos con Cuba, con Estados Unidos y México. Estados Unidos lo está haciendo, Cuba lo está haciendo asociados a empresas extranjeras que están explotando y comparten las utilidades, y México no lo está haciendo. Entonces, el tema es, la reforma es para darle seguridad jurídica, la reforma constitucional, al capital extranjero y que vengan aquí con un régimen jurídico que les dé certeza jurídica para que puedan invertir grandes cantidades de dinero y explotar el petróleo. Eso es lo importante, porque si no hay seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir, porque ya definitivamente los nuevos yacimientos y las nuevas tecnologías están orientando las inversiones hacia esos campos y no hacia la explotación de los campos y yacimientos tradicionales como son los del petróleo. Entonces, este es el gran reto de México y por eso la reforma constitucional es muy simple, esa es la razón, no hay ninguna otra. Pero mientras no haya seguridad jurídica, nadie va a venir a invertir ni a compartir tecnologías con nosotros.